Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y tenemos el gusto de estar el día de hoy con nuestro estimadísimo amigo Manuel Alejandro Márquez, que ya nos había acompañado. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Aldo? ¿Y cómo están, Alejandro? Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a platicar con ustedes. Es un gusto tenerte, Márquez, y te invitamos, ya sabes, porque también te apasionas por los temas que tenemos en común. Esperemos que sea del agrado de todos. Pero bueno, antes de entrar de lleno, ¿por qué no te presentas, mi estimado Márquez? Muchas gracias, Aldo. Pues ya es la tercera vez que los acompaño y pues bueno, yo soy Manuel Alejandro Márquez Martínez y soy médico internista y nefrólogo. Me formé en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y actualmente estoy radicando en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Aunque mi lugar de nacimiento es de Durango, pues ahorita estamos aquí trabajando. Entonces, parte de esto es hablar algunas recomendaciones de preferencia fuera de la medicina, ¿no? De algo que nos haya gustado hacer, visto, leído, etcétera. ¿Qué recomendaciones tienes tú para esta semana, Márquez? Claro, en estas semanas he estado haciendo un poco las recomendaciones que ustedes han dado. He estado viendo la serie de Succession. El otro día estuve escuchando un libro que recomendó Carlos Garza en uno de los capítulos pasados, el de Outliers, el cual pues estuvo bastante bueno. Pero el día de hoy quiero recomendar un libro que me parece muy interesante para recomendarlo para las personas que nos escuchan. Es un libro que se llama Beyond Beliefs, que una de las traducciones pues, sería Más allá de las creencias. Es un libro que está escrito por una psicóloga que se llama Melanie Joy y es un libro en el cual trata de hablar, ¿no? Y cómo mejorar la comunicación entre las personas que son veganas y algunas vegetarianas contra las personas que pues no siguen este tipo de alimentación, ¿no? Entonces tratan de dar un poquito el contexto de los sentimientos que pueden tener las personas vegetarianas o veganas y cómo pueden ayudar, ¿no? a entender un poco el mundo como para tratar de hacer un poco más de empatía con las personas que pues no están siguiendo este camino. Y pues bueno, es un libro que no solo está pensado para las personas vegetarianas o veganas, sino también incluso para las personas que no son vegetarianas, que no son veganas, pero pues que tienen una pareja que está con este tipo de alimentación, pues también para ayudar a darles como, vamos a decir, como tips para poder tener una mejor relación. Yo les voy a dar también una recomendación un poco menos intelectual. Ya saben, yo siempre me voy al lado relax de las cosas y el fin de semana que acaba de pasar vi la película de Guardianes de la Galaxia número 3 y qué buena película. Últimamente Marvel había caído mucho la calidad, algunas ya ni las he visto porque ya como que hasta dan flojera, pero si les han gustado las dos previas de Guardianes de la Galaxia, esta la lleva a otro nivel. Sí es necesario ver las otras dos previas y que tengan como, no fresco, pero que sí le hayan seguido la pista a estos personajes, si no les va a causar la misma emoción, no va a haber los mismos sentimientos. Muy buena película, un balance muy bueno de comedia, drama, acción, obviamente también, emotiva, súper recomendable. Órale. Yo sí las he visto y me gusta mucho siempre su música, pero esa no la he visto aún. Sí, la música es extraordinaria como siempre también. Pues yo les tengo una recomendación. Yo fíjate que no soy, ya sabes, tanto de ver películas o series como que las medios escojo, pero hay una película que se llama Triángulo de la Tristeza. La empecé a ver y es una película de humor negro. Es de unos ricos y famosos que se suben a un crucero o en un yate de lujo y bueno, mientras están en el yate naufragan ahí en una isla y se invierte ahí el poder entre los trabajadores del yate y los ricos y famosos y cómo los seres humanos de pronto nos convertimos cuando tenemos poder en dictadores, ¿no? Está muy, muy padre, se las recomiendo.
Yo siempre he dicho que dale un poquito de poder a un ser humano y lo va a utilizar más temprano que tarde. Un poquito de poder que alguien tenga sobre ti o que tú tengas sobre alguien, ese poder va a ser utilizado y muchas veces de formas cuestionables. Sí, pero es una sátira al culto, al dinero, y está padrísima, está padrísima. Tómense el tiempo. Habrá que verla. Bueno, pues sin más preámbulo, el episodio de hoy es algo de lo que ya habíamos hecho previamente, es como un Journal Club, donde vamos a hablar de algunos artículos que creemos que van o ya están cambiando la práctica clínica, y pues ya saben que a nosotros nos encanta el tema de los diuréticos, entonces elegimos 3 temas que son relacionados directamente a la nefrología, que tienen que ver con diuréticos y cómo ha cambiado mucho el panorama en los últimos años en general para la nefrología, y se está saliendo evidencia de cosas que creímos que nunca iba a salir, pero pues yo estoy sumamente contento. Desde el 2015 para acá, muchos papers que han cambiado la práctica clínica de nefrología. Entonces, pues sin más preámbulos, hay que darle. Empezamos con el doctor Márquez, que es el invitado de honor. Muchas gracias, Alejandro. Pues mira, el artículo que me tocó a mí comentar se llama Hidroclorotiazida y prevención de la recurrencia de cálculos renales. Se trata de un ensayo doble ciego en el que el objetivo del estudio fue investigar el efecto de la hidroclorotiazida sobre la recurrencia de cálculos renales que contienen calcio en pacientes con antecedentes de cálculos renales recurrentes. Y pues bueno, aquí la pregunta que nos hacemos es ¿por qué hacer un estudio como este en la actualidad, ¿no? Sabemos que la incidencia y la prevalencia de la litiasis están aumentando en todo el mundo, independientemente de la edad, el sexo y la raza, y esto es por varios factores como son los cambios en la alimentación que se tienen en la actualidad y el efecto del cambio climático. Y en esto pues evidentemente se basa en el aumento de la temperatura actual. Los episodios de litiasis sin un tratamiento específico tienen una alta tasa de recurrencia, a 5 años un 40% y a 20 años de casi el 75%. La litiasis, para aquellas personas que han tenido un evento, pues saben que es un evento muy doloroso, cuesta mucho dinero a los sistemas de salud del mundo, y los pacientes con litiasis recurrente tienen un riesgo relativo de 2.3 veces más de desarrollar enfermedad renal crónica. Y de ahí pues la importancia de esta enfermedad. Más del 90% de los cálculos renales están formados por oxalato de calcio, fosfato cálcico o una mezcla de ambos. La prevención en la recurrencia de cálculos renales incluye intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Estas intervenciones se centran en minimizar la sobresaturación urinaria de cristales. Por lo tanto, pues los diuréticos tiacídicos, pues sabemos que es uno de los tratamientos farmacológicos. Y los tiacídicos son fármacos de eficacia probada por más de 50 años en la prevención de la formación de cálculos, lo que se cree que se debe a su acción para reducir la excreción urinaria de calcio. Y aunque las tiacidas son una piedra angular de la prevención farmacológica, faltan datos sobre la eficacia de estos agentes en comparación con placebo, así como datos limitados sobre la relación dosis-respuesta. Hay un metaanálisis reciente publicado en el 2020 que concluyó que la calidad de los estudios previos de este medicamento pues es baja. Y los ensayos realizados hasta la fecha pues son pequeños, casi la gran mayoría son menos de 50 pacientes, no todos estuvieron sesgados y pues presentaron otras deficiencias metodológicas. Y es por eso que salió este estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine hace un par de meses, y este estudio fue un ensayo que comparó dosis de 12.5 miligramos, 25 miligramos y 50 miligramos de hidroclorotiazida contra placebo. Este estudio fue financiado por la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia y un hospital suizo. De este estudio, 416 pacientes fueron asignados aleatoriamente, prácticamente un poco más de 100 pacientes en cada brazo, contra placebo. Los participantes se sometieron a una tomografía de los riñones sin contraste al inicio de la aleatorización y al cabo de 3 años. Las visitas de seguimiento se realizaron a los 3 meses y luego anualmente. ¿Y cuáles fueron los desenlaces esperados en este estudio? Aquí tenemos como desenlace primario una combinación de recurrencia sintomática o radiológica de cálculos renales. ¿Y cómo definieron recurrencia sintomática? Como el paso visible de un cálculo con o sin síntomas típicos acompañantes, o un cálculo que requirió una intervención quirúrgica.
Y una recurrencia radiológica la definieron como la aparición de nuevos cálculos en la tomografía o el aumento del tamaño de los cálculos preexistentes que se habían observado en la tomografía basal. Muy bien, y ahora veamos los resultados. En este estudio, el resultado principal de la evaluación de recurrencia sintomática o radiológica de los cálculos renales no se mostró una diferencia estadísticamente significativa. Además, no se observaron diferencias en los resultados individuales de recurrencia sintomática y radiológica entre los distintos grupos de hidroclorotiazida. ¿A qué nos referimos? Que ni con la dosis de 12.5, ni con la dosis de 25 miligramos o de 50 miligramos hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sí se observó una disminución en la recurrencia radiológica con las dosis de 25 y de 50 miligramos, aunque nuevamente esto no alcanzó una significancia estadística. No obstante, también se observó que los pacientes que recibieron hidroclorotiazida experimentaron una mayor incidencia de determinados efectos secundarios. Se observó una mayor frecuencia de diabetes mellitus de nueva aparición, hipopotasemia, gota, alergia cutánea y un aumento de la creatinina en los grupos de pacientes que recibieron hidroclorotiazida en comparación con el grupo placebo. Es importante destacar que no se informaron casos de hiponatremia como efectos adversos, que ya se ha platicado antes aquí en el podcast, que pues bueno, este es un medicamento que puede llegar a ocasionar esta complicación. Entonces, estos son los resultados. La pregunta que pues muchas personas, sobre todo los médicos que están al cargo de este tipo de pacientes, médicos internistas, nefrólogos y urólogos han hecho es si significa que todos nuestros esfuerzos durante años para utilizar diuréticos tiazídicos en la prevención de litiasis renal han sido ineficaces, según este estudio. Y mi respuesta personal es no. Como es habitual, resulta sencillo cuestionar un ensayo clínico. Pero este estudio en particular presenta aspectos sólidos, como la aleatorización y la inclusión de un número de pacientes superior a los estudios anteriores. No obstante, desde mi perspectiva, existen diversas debilidades en el estudio. En primer lugar, el control de las medidas no farmacológicas, como la ingesta de líquidos y sal, fue insuficiente. En segundo lugar, la baja adherencia al medicamento fue un problema. ¿A qué nos referimos? En el estudio encontraron que hasta un 20% en el grupo placebo y desde un 14 a un 25% en los grupos que recibieron hidroclorotiazida no se apegaron al medicamento. Y por último, aunque los niveles de calcio urinario disminuyeron en el grupo que fue tratado, o sea, con hidroclorotiazida, estos seguían estando por encima de los niveles de 200 miligramos, los cuales se sabe que pueden favorecer la aparición de episodios de litiasis renal. Entonces, voy a dejar de prescribir tiazidas, ¿no? ¿Y cómo cambia este estudio nuestra práctica clínica? Pues la realidad es de que muchos nefrólogos, muchos médicos nefrólogos y urólogos van a continuar personalizando la prescripción de diuréticos tiazídicos, especialmente en pacientes con riesgo de desarrollar diabetes o que hayan experimentado ataques previos de gotas. En pacientes que sí dejaría un diurético tiazídico, optaría por utilizar diuréticos de una vida media más prolongada, como la clortalidona, que no se estudió en este estudio. Es fundamental no subestimar la importancia de las medidas no farmacológicas en la prevención de la litiasis renal. Todo esto, Aldo, Meraz, no sé qué les pareció este estudio, o si tengan alguna pregunta. Está padre el estudio, pero tal vez no refleja mi práctica, ¿no? Donde identificas justamente el paciente que tiene hipercalciuria, ¿no? Y en ello tú tratas y buscas cierta meta, ¿no? Bajar los niveles de calcio urinario por debajo de 200, o si tiene hipocitaturia también tratarla. Entonces, tal vez no ejemplifica tanto, pero sí, aún así me sorprende de que no hay ningún resultado positivo, ¿no? Y también me sorprende de que no son tan inocuas las tiazidas, ¿no? Sí, la verdad es de que a muchos de nosotros en la comunidad médica nos sorprendió mucho este estudio. Son medicamentos que hemos estado dando por muchos años. Prácticamente son pocos los medicamentos que tenemos para evitar la recurrencia. Y pues como tú mencionas, ¿no? Aquí una cosa interesante del estudio es de que ningún paciente como tal tenía una hipocitraturia. La gran mayoría de los pacientes tenían niveles de citratos en niveles pues bastante adecuados, arriba de 400, en 500, ¿sí? Y aunque los diuréticos tiazídicos, si tú ves las tablas, sí bajaba el calcio urinario, pues digo, clásicamente se nos ha enseñado que en estos pacientes pues tenemos de tenerlos por debajo de 200.
Yo la verdad es de que aquí quiero también tocar este punto de las medidas no farmacológicas, de las medidas, en este caso, pues dietéticas, ¿no? Sabemos que estos pacientes deben tomar una cantidad abundante de líquidos, sabemos que no deben de disminuir la ingesta de calcio, pero pues hay algunas otras cositas que también le ayudan a estos pacientes, ¿no? Disminuir el consumo de proteínas de origen animal, específicamente la carne roja, y también en algunos pacientes, pues también debemos de decirles que disminuyan el consumo de alimentos que pueden llegar a tener oxalato, ¿no? Y se me hace muy interesante porque luego no los tenemos en el radar, ¿no? Espinacas, papas, chocolates, ¿no? Luego muchos de estos pacientes, Aldo, Meraz, se toman estos famositos como jugos verdes, ¿no? Que siempre los dicen que son muy sanos, ¿no? Y pues muchas veces tienen apio, tienen espinacas, que pues estos tienen una buena cantidad de oxalatos, ¿no? Y luego se los toman todos los días y esto también pueden contribuir, ¿no? Entonces sí es muy importante, como recalcaba en este estudio, pues hablar de estas medidas no farmacológicas que también toman un peso. Gracias, Márquez, por el muy buen resumen que nos diste. También las nueces tienen un chorro de oxalatos y también son de mis cosas favoritas. Mi dieta es altísima en oxalatos. Pero bueno, yo veo las cosas un poquito distintas. A mí sí me abrió los ojos y he visto una resistencia grande de los nefrólogos a aceptar estos resultados. El asunto con el estudio, bueno, es que hay pacientes que llegan con calcios urinarios más altos que no fueron incluidos. Hay pacientes que no se van a adecuar a este tipo de población perfectamente bien. Entonces, de esos pacientes no estamos hablando. Vamos a estar hablando de los pacientes que son los que fueron incluidos en este estudio, que no tenían el calcio urinario tan alto y la población está muy bien definida. Entonces, de esa población, el seguimiento a 3 años creo que fue, pues no se observó que las tiacidas fueran benéficas, aun cuando sí hay el efecto esperado de la tiacida, que es bajar el calcio urinario. O sea, las tiacidas estaban funcionando para lo que las usamos, que es para lo que buscamos ese efecto de bajar el calcio urinario, a lo mejor no a menos de 200, que bueno, es otra cosa. Sin embargo, los pacientes que entran a este tipo de estudios son los mejores pacientes que alguien se va a topar en la vida real. Están monitorizados, están motivados a tomarse la medicina, están motivados a que el estudio salga bien. Los pacientes, hay un sesgo ahí que se llama del paciente que entra a los estudios, bueno, no sé si se llama, pero es este sesgo donde los pacientes que entran a los estudios son pacientes más motivados. O sea, en la vida real las cosas van a estar peor. Los pacientes se van a tomar menos la medicina y van a seguir todavía menos las medidas dietéticas. Entonces, pues yo creo que si esto se hiciera en un estudio de la vida real, como el que les voy a comentar ahorita, yo creo que no encontraríamos ningún beneficio. Yo sí, en ese tipo de pacientes, en la prevención de litiasis renal causada por calciurias elevadas, ya sin tomar en cuenta lo demás. Yo creo que sí hay un papel todavía de las tiacidas de pacientes que tienen litiasis muy recurrentes con calcios urinarios extremadamente altos y en pacientes que tengan un perfil metabólico apropiado y que estén muy motivados a tomarse la medicina. O sea, garbanzo de libra, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Y como comentamos, incluso en este estudio hubo una adherencia, una pobre adherencia, hasta más del 20%, ¿no? Entonces, pues son medicamentos que se tienen que tomar por muchos años y pues muchas veces los pacientes no sienten nada, no sienten, bueno, pues no me duele y pues ya no me va a pasar nada, ¿no? Y lo dejan de tomar. Entonces, pues creo que lo que dices sí es muy importante, ¿no? Esto del apego. Yo, hablando de las tiacidas, les voy a hablar de un estudio también publicado en el New England Journal of Medicine en diciembre del año pasado, que se llama clortalidona contra hidroclorotiazida para la hipertensión, eventos cardiovasculares. Así se llama el título en inglés, obviamente, y lo escribió un conjunto de autores que se denominaron a sí mismos The Diuretic Comparison Project Writing Group. Son liderados por gente de la Universidad de Minnesota. Yo creo que es gente muy, muy seria. Y al contrario del estudio que presentó Márquez, que es un estudio que quiere demostrar eficacia, este es un estudio o un ensayo pragmático, que ahorita les explico qué es eso. Este estudio se llevó a cabo para determinar si la clortalidona es superior a la hidroclorotiazida para prevenir eventos cardiovasculares adversos importantes en pacientes con hipertensión. Saben que las tiacidas es de las piedras angulares del tratamiento y con razón, y sobre todo la clortalidona, que es la que se ha estudiado en estudios como el ALHAT, donde ha demostrado un beneficio cardiovascular importante. Y bueno, como nefrólogos y internistas sabemos que la clortalidona es la tiacida más poderosa, con mejor vida media, con una posología más fácil, etc. Entonces, este ensayo asignó aleatoriamente a adultos de 65 años o más, que son pacientes del sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos,
y que ya previamente estaban recibiendo hidroclorotiazida, dosis diarias de 25 a 50 miligramos. Entonces, estos pacientes fueron aleatorizados a continuar con la terapia con hidroclorotiazida o a cambiar a clortalidona, y la dosis de clortalidona era de 12.5 a 25 miligramos. Eso es el estudio. Es un estudio, un ensayo multicéntrico, pragmático y abierto, no fue cegado. Entonces, más bien aquí a lo que se refiere esto de pragmático es que los estudios pragmáticos son estudios muy, digamos, sencillos, que tienen como objetivo evaluar la efectividad de una intervención o tratamiento en condiciones de la vida real. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas se comunicaban con los médicos familiares y decían, ¿tienes un paciente con una tiacida mayor de 65 años? Sí. Entonces le vamos a cambiar, a este paciente lo vamos a dejar con hidroclorotiazida, perfecto. ¿Qué le muevo? Nada, solo lo seguimos. Y a este otro le vamos a dar la clortalidona. ¿Qué más le muevo? Nada, tú sigue lo normal, hazle lo que tú le tengas que hacer, pero vamos a hacer ese cambio. Entonces, el seguimiento fue el habitual, no hubo grandes criterios de exclusión. Entonces, a diferencia de estudios de eficacia, como el que nos comentó Márquez, que se realizan en entornos controlados y se seleccionan cuidadosamente los participantes, los estudios pragmáticos buscan replicar las condiciones reales de la atención médica y evaluar la intervención en una población más diversa y representativa de la vida real. A mí me gustan mucho estos estudios, además que son mucho más baratos de hacer. El punto malo de estos estudios es que, pues, para encontrar un efecto es mucho más difícil. Entonces, cuando encuentras un efecto positivo o negativo en un estudio pragmático, quiere decir que es un efecto verdadero y grande. El desenlace principal de este estudio fue una combinación de infarto al miocardio no mortal, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca que resultara en hospitalización, revascularización coronaria urgente por angina inestable y muerte no relacionada con el cáncer. También se evaluó la seguridad de las tiacidas, como por lo que ya comentó Márquez. Y este ensayo utilizó un enfoque de atención, el punto de atención, para integrar los procedimientos en los registros electrónicos de salud del sistema de atención médica de los veteranos, este sistema de salud que se le otorga a los veteranos estadounidenses. Y este enfoque permitió al ensayo llevar a cabo estas interacciones relacionadas con el estudio y la aleatorización utilizando datos de estos registros electrónicos, todo muy centralizado en el sistema de atención de los veteranos. Entonces, es un estudio que podríamos, no sé, por ejemplo, se me ocurre hacer en México si las cosas funcionaran igual de bien en el Seguro Social, porque todo está contenido dentro de un mismo sistema de salud. Entonces, los resultados de este estudio, la edad promedio de los pacientes fue de 72 años y el 97% de los pacientes que se sometieron al estudio fueron hombres, biológicamente hablando. No quiero asumir nada, pues la gran mayoría de los veteranos son de ese sexo/género. 15% eran de raza afroamericana, 10.8% tenían antecedentes de DBC o infarto de miocardio y 45% residía en áreas rurales de Estados Unidos, lo cual es muy interesante también porque la mayoría de los estudios aleatorizados grandes se llevan a cabo en ciudades y la mayoría son poblaciones urbanas y este no. Bueno, 45% áreas rurales. Y otra cosa, al inicio del estudio era un total de 12.781 pacientes y de estos 94% tenían una prescripción de hidroclorotiazida y entonces estos se fueron divididos casi 50 y 50 en hidroclorotiazida y los otros a clortalidona. Claro que aquí el que tenía que decir si se participaba o no era el médico familiar y nada más casi que se le avisaba al paciente que tenía que dar su consentimiento verbal nada más. Entonces algo muy fantástico porque luego donde se nos van pacientes es en la hora de consentirlos. Y los resultados es que no hubo diferencia en la aparición de eventos cardiovasculares importantes entre los pacientes que recibieron clortalidona y aquellos que recibieron hidroclorotiazida. El resultado principal, que era este compuesto de infarto, miocardio no fatal, EBC, insuficiencia cardíaca, etcétera, ocurrió en 10.4% de los pacientes en el grupo de clortalidona y 10% en el grupo de hidroclorotiazida. Tampoco hubo diferencias significativas en los componentes individuales de este outcome, es decir, cuando se analiza por separado los infartos, los EBC, la insuficiencia cardíaca, la revascularización y la muerte no relacionada con cáncer, no hubo diferencias significativas. La única diferencia más significativa que hubo es que los pacientes asignados a clortalidona tuvieron una mayor incidencia de
hipocalemia comparados con aquellos que recibieron hidroclorotiazida. Las fortalezas es que fue un gran ensayo pragmático llevado a cabo dentro del programa de atención en el Sistema de Salud de Veteranos, o VA por sus siglas en inglés. Tiene una puntuación de 37-40 en la escala de PRECIS 2. Esto es un puntaje que se saca para los estudios pragmáticos, o sea, era muy bueno. Se permitió la identificación y reclutamiento centralizados porque todos pertenecían a este sistema de salud. Incluyó a más de 4,000 médicos, 13,500 pacientes, 537 clínicas, o sea, todo un monstruo de estudio hecho de una forma muy sencilla y barata, por así decirlo. Hacer esto hubiera salido muchísimo más caro si se hace de la forma tradicional. Este estudio se llevó a cabo dentro del contexto de atención médica habitual, con los procedimientos habituales. No hubo visitas extras, no hubo estar persiguiendo a los pacientes. Sí se les llamó por ahí una vez por teléfono para recabar algunos datos, pero la mayoría se recabaron de las bases de datos administrativas que tienen en este sistema de salud, lo cual disminuye los costos muchísimo. O sea, es una belleza de cómo se debe hacer un estudio pragmático dentro de un sistema de salud que funciona bien. Claro que las debilidades es que al ser de este sistema de salud de los asuntos de veteranos, pues la población es eminentemente caucásica y es casi toda de personas de sexo biológico masculino. Pero en conclusión, creo que esto nos quita esa idea que nosotros nos decíamos muchos de, bueno, nunca vamos a saber si la hidroclorotiazida es o no peor que la clortalidona, porque es un estudio que nunca nadie va a hacer, porque no hay ninguna farmacéutica que quiera dar dinero para eso. Bueno, cada vez que nos hemos dicho eso a los nefrólogos, que nos lo decimos constantemente, creo que se nos ha demostrado con este estudio que fue un empate entre clortalidona y hidroclorotiazida, o sea, punto para la hidroclorotiazida, menos puntos para la clortalidona. También como en el CLIC, que nos demostró que la clortalidona se puede utilizar en pacientes con enfermedad renal estadio 4. Entonces, también fue un estudio que decíamos, nunca vamos a tener esta información porque no es algo que genere dinero, no es algo que ninguna compañía farmacéutica esté interesada en hacer, pero bueno, ya vimos que sí se puede y es muy relevante porque desde mi punto de vista, la gran mayoría de las medicinas combinadas vienen con hidroclorotiazida. Y yo siempre les hacía el feo porque yo decía, no, pues la clortalidona es la clortalidona. Pues ahora resulta que ya estoy cambiando mi práctica y ya puedo utilizar de forma más segura para mí medicinas combinadas con hidroclorotiazida que además mejoran el apego a los fármacos. Ahora, esto no quiere decir que si hay un paciente que no está bien controlado de la presión, que ya está tomando la hidroclorotiazida, no pueda yo manejarlo con clortalidona. Esto es otra cosa que no se contestó aquí. Eso es una cuestión diferente de un paciente que ya estaba con tratamiento y que yo quiero todavía mejorar más sus cifras de tensión arterial. Es válido hacerlo todavía. Lo que no hay que hacer es de, ya está con hidroclorotiazida, hay que cambiar a clortalidona, pues porque yo siento que es mejor, pues ahí sí no. O si la vas a iniciar, creo que da lo mismo iniciar cualquiera de las dos. No sé ustedes qué opinan de clortalidona contra hidroclorotiazida. Resulta que son iguales para descendencias cardiovasculares en pacientes con hipertensión. Me viene a la mente el estudio que comentaste, el ALL-HAT, ¿no? Que justo evaluaban igual desenlaces cardiovasculares y comparaban ahí calcio antagonistas con yecas y tiazidas. Igual resulta que las tiazidas fueron superiores, ¿no? en prevenir estos eventos y se consideraron como de primera línea por ser baratonas, ¿no? Y siempre ha sido, por sus propiedades farmacológicas, como que la clortalidona es mejor, ¿no? De hecho, lo que decías, en hipertensión resistente, pues intentamos cambiar a tiazida a una clortalidona, pero sí, como dices, no fue el objetivo del estudio, aunque en las dosis que manejaron no había diferencia en la presión arterial, pero bueno, se usan dosis más altas que no fueron evaluadas de clortalidona hasta 50 miligramos para buscar ese efecto. Entonces creo que no se responde, pero sí, estoy de acuerdo contigo de que los fármacos frecuentemente vienen combinados con hidroclorotiazida y bueno, la polifarmacia en una píldora es más fácil de tener apego que darle varias píldoras por separado al paciente. Entonces sí, una buena sorpresa. Yo ahora les voy a hablar de mi estudio que escogí y a mí el tema del secado, de la descongestión me encantan. Este paper es el estudio con acrónimo ADVOR, ¿no? Que es, el nombre del estudio es acetazolamida en insuficiencia cardíaca aguda descompensada con sobrecarga de volumen. Fue publicado en New England en septiembre del año pasado. Y lo que está tratando de responder este estudio es si la acetazolamida ayuda
a descongestionar en falla cardíaca aguda descompensada con sobrecarga de volumen, sumada a un diurético de asa, ¿no? Es decir, estamos hablando de terapia dual, de un diurético de asa de base para la falla cardíaca del paciente descompensado y le agregas acetazolamida. Entonces, un poco de background: la hospitalización por falla cardíaca pues es común, ¿no? Y lo más común es que sea por sobrecarga de volumen, y la descongestión con diuréticos de asa a dosis altas actualmente es el tratamiento estándar. Cuando no secamos bien a los pacientes y no responden porque tienen resistencia a diuréticos o lo que tú quieras, al paciente pues le va mal, ¿no? Es más fácil que tenga algún desenlace fatal o que recaiga en el hospital. Por lo tanto, existe interés en los beneficios de este bloqueo secuencial de la nefrona, y ustedes están hablando de la nefrona distal, pues yo ahora me voy a hablar del túbulo proximal, y ha habido interés, ¿no? O sea, se han usado justo en falla cardíaca como bloqueo secuencial de la nefrona las tiazidas, ¿no? O la espirolactona. Pero la acetazolamida, que es un diurético ahí viejito medio olvidado, que se usa en el mal de la altura, ¿no? Mal de la montaña, en glaucomas, como que está ahí en un rinconcito oscuro. Este inhibe la reabsorción de sodio y bicarbonato en el túbulo proximal renal, lo cual produce, por estar en esa zona, natriuresis y diuresis altas. Yendo al estudio directamente, este es un estudio como Dios manda, ¿no? Aleatorizado, controlado, multicéntrico. Incluyó a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, que la sobrecarga de volumen aquí objetivamente se definió por edema, por derrame pleural o ascitis y elevado los péptidos natriuréticos. Estos fueron aleatorizados para recibir acetazolamida intravenosa, 500 miligramos una vez al día, y se aleatorizaron 260 pacientes en cada brazo. Y esto, repito, era añadido a un diurético de asa, pero era una dosis estandarizada, se les daba el doble de la dosis que usaban en casa, en bolo, y luego se les daba otras 2 dosis de la mitad de esa dosis como mantenimiento. En la aleatorización se estratificó a los pacientes según su fracción de eyección en menos del 40% o más del 40%. Es importante que en esta aleatorización pues, se quitaron los diuréticos, la furosemida oral, se dio nada más la intravenosa, y esto fue por 3 días. Y todos los pacientes le dieron como solución de base una glucosada de 500 mililitros con 3 magnesios, ¿no? Para 24 horas. Y se restringieron los líquidos a 1,5 litros diario y el sodio a 1.5 gramos. Entonces es la parte interesante de la metodología. Y en los resultados, lo que se buscaba un desenlace primario pues, de descongestión exitosa es que no hubiera más que edema leve, ¿no? O que no hubiera edema, pero ya sin derrame pleural y sin ascitis, dentro de los 3 días posteriores a la aleatorización. Y esto ocurrió de estos 260 pacientes en el grupo que recibió acetazolamida en 108, que fue el 42%, y en el grupo que recibió placebo en 79 pacientes, que fue el 30%, ¿no? Fue una diferencia estadísticamente significativa de que los pacientes que recibieron acetazolamida lograron un secado exitoso, ¿no? El efecto de la acetazolamida en el criterio principal de valoración fue generalmente consistente en diversos subgrupos especificados. Como desenlaces secundarios, se evaluó muerte por cualquier causa o rehospitalización por insuficiencia cardíaca durante los 3 meses de seguimiento. Y esta se produjo en un 29% en el grupo con acetazolamida y en un 27% en el grupo con placebo, ¿no? La duración de ingreso hospitalario índice, es decir, la cantidad de días desde la aleatorización hasta la fecha de alta, fue una media de 8.8 días en el grupo de acetazolamida y 9.10 en el grupo de placebo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría discutir aquí es que la evidencia generada por este ensayo ADVOR confirma que la adición de acetazolamida a los diuréticos de asa en pacientes con falla cardíaca aguda con sobrecarga de volumen da como resultado una descongestión exitosa adicional al tratamiento estándar, ¿no? Más efectiva y más rápida, ¿no? En términos absolutos, pues los pacientes orinaron cerca de 500 mililitros más, y el número necesario de pacientes a tratar fue de 8.5, con una diferencia de resultados de grupos del 12% en los pacientes. Entonces, queremos enfatizar que el efecto del tratamiento informado se mostró en pacientes del mundo real, ¿no? Eran pacientes de 78 años en promedio, el 43% tenían una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, la explicación más plausible para este gran efecto del tratamiento es el mecanismo del fármaco, que inhibe a nivel proximal esta reabsorción de sodio y bicarbonato, lo que produce natriuresis y diuresis. Y no hubo más efectos adversos como hipocalemias o acidosis, que es lo que tal, o más falla renal, que es a lo que le tendríamos miedo, ¿no?
Entonces, si bien este fármaco antiguo y bien conocido ya lo podemos usar de inmediato, surgen algunos desafíos, ¿no? Por ejemplo, aquí excluyeron pacientes con ISGLT2 porque al momento del estudio no había tanta evidencia disponible para este fármaco. Ahora, bloquear proximalmente con ISGLT2 y con acetazolamida, pues habría que verse, ¿no? Ahora, por último, ¿esto cambia mi práctica clínica? Sí, ¿no? O sea, para pacientes que sabemos que van a tener una resistencia a diuréticos o no responden, creo que puede ser el segundo fármaco a agregar. Obviamente, después de un tratamiento de base de furosemide o de diuréticos de ASA a altas dosis, ¿no? Este es un uso temporal, que es por 3 días. El verdadero problema en la falla cardíaca, pues, es la congestión, ¿no? Entonces, para que el paciente realmente responda, debemos causar natriuresis y creo que fue respondida por este estudio. No sé qué les parezca a ustedes este paper. Ese paper me gustó muchísimo porque prueba algo que ya veníamos haciendo y que hace todo el sentido del mundo fisiológicamente hablando, y ahora ya lo podemos decir que también ya se probó que sí funciona, y creo que ya deberíamos de estar utilizando todo el mundo una combinación de diuréticos al inicio del tratamiento de pacientes con falla cardíaca agudizada que queremos decongestionar, si se puede decir así. Ya sea que utilicen acetazolamida, que es el estudio ahorita con mejor evidencia que hay, o que se utilice una tiazida, ya ahí ustedes podrán ver las características del paciente y cuál convenga más, o a todos acetazolamida, como le quieran hacer, pero ya utilizar 2 al menos, que esa ya ha sido mi práctica por algún tiempo. Creo que y después hablaremos de otro estudio, ¿no, mi Aldo? El Chlorotic, que también apoya el uso de esas combinaciones desde el inicio. No creo que haya ya más dudas de que tenemos que darle con todo desde el día 1, en vez de estarnos, pues el día 1 y 2 le estamos ahí escalando la furosemide, y ya cuando no va jalando para el día 4 le ponemos algo más, y para el día 6 pues ya le agregamos otro, o ya de plano ultrafiltración. Entonces creo que hay que ser más agresivos desde el inicio. Nada más, Aldo, ¿este estudio utilizaban el medicamento IV o vía oral? Sí, fue intravenosa. Y digo, un detalle ahí, padre, es, pues hablaba yo que era una terapia dual, ¿no? Que era furo y acetazolamida, pero el 50% tenían de espiro, ¿no? También. Que no altas dosis, eran 25 miligramos, pero hay que tomarlo en cuenta. Y ya si me permiten agregar, a mí me gustó también este estudio personalmente, porque antes, cuando iba a las terapias intensivas y le decía a los cardiólogos que había que dejar acetazolamida, me veían como bicho raro. Y pues, pues ahora ya esto me reivindica un poco y ya no me ven como bicho raro, ya me ven así como, bueno, y si me ven les digo, aquí está el estudio AdWords, esto funciona maravillosamente bien, así que sin miedo. Y fíjate que sí he visto un cambio en los últimos 2-3 años, ahora son... No sé si sea porque cambié de lugar donde practicaba, y en lugares más grandes la resistencia al cambio es mayor, y aquí como es un lugar más chiquito, creo que son más abiertos a nuevas cosas. No sé, pero bueno, esa es mi experiencia limitadísima. Tómese con 1 kilo de sal. Para nutrir un poco más, hicieron un subanálisis de este mismo estudio y lo publicaron en JACC en este año, en este Journal de Cardiología, y evaluaron la respuesta natriurética a la acetazolamida. Entonces se vio que incrementaba un 30% la natriuresis, y vieron que los pacientes que tienen que ellos lo catalogan como una natriuresis fuerte, ¿no? Más de 80 milimoles por litro, en ese subgrupo de pacientes se secaban más rápido, ¿no? Menos de hospitalización, menor muerte y hospitalización por falla cardíaca. O sea, buenos datos. Y vieron que los pacientes que tenían presiones arteriales sistólicas más altas, tenían mejor función renal, niveles sóricos más altos y masculinos, fueron los que respondieron mejor. Nos habla del mecanismo de acción de este fármaco, y que obviamente el que orina más sal le va mejor también. Totalmente de acuerdo. Entonces, es importante y muy buen estudio, Aldo. Un placer hablar con ustedes dos, discutir estos 3 papers que cambian la práctica clínica. Algunos nos refuerza nuestra práctica que ya teníamos de antes. Muchas sorpresas, sobre todo en el terreno de las tiazidas últimamente, lo cual a mí me tiene extasiado, y sobre todo que se está generando información sobre prácticas que hacíamos y sobre nuevas prácticas que tenemos que implementar cuanto antes mejor. Muchas gracias a los dos, un placer. Muchas gracias por la invitación, Aldo, Alejandro. Y pues bueno, para los que nos escuchan, digo, a lo mejor no saben cuándo estamos grabando esto, pero falta un par de horas para el cumpleaños de Alejandro Meraz, por la cual quiero felicitarlo. Alejandro, un feliz cumpleaños.
Muchas gracias, mi estimado Márquez. Ahora tú, Aldo, por favor, para que no me Felices 40 primaveras. Maldita sea. Todos los que escuchan este podcast, déjenle sus felicitaciones en Twitter y en el podcast también los comentarios a nuestro amigo Alejandro Meraz. Deposítenle en su cuenta de Oxxo. Se los pongo ahí en las notas. Felicidades, Meraz. Nos vemos. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.